Perfecto. Bueno, pues Rafael Muñoz Abad es doctor en Marina Civil, profesor universitario e investigador especializado en temas de seguridad y transporte marítimo, codirector del Máster Internacional de Seguridad y Protección Marítima en el Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa, el CISDE, y además es un marino con muchas horas de mar. Así que te cedo la palabra y muchas gracias. Ya está listo, voy a retomar. Vale, muchas gracias por la invitación, sobre todo a Yago por el interés, a la institución CEU, San Pablo CEU, Universidad Juan Carlos. Bueno, es un placer estar aquí e intentaré dar una visión distinta de las relaciones de España con el Magreb y sus vecinos, sobre todo enfocado desde el punto de vista marítimo, que yo creo que es un poco el gran desconocido, ¿no? Intentaré ser claro, eso significa hablar sin eufemismos, llamando a las cosas por su nombre, y bueno, procedo con la presentación. Claro, el estrecho es un escenario geográfico complejo, no solo por la geografía natural que lo ha dotado. El estrecho de Gibraltar es una de las principales vías de tráfico. Digo natural porque es un estrecho natural, no es como el Canal de Panamá o Canal de Suez, que es una obra artificial creada por el hombre. Esto ya estaba. Esto lleva implícito una capa encima en forma de un sistema de gestión de tráfico para que los buques naveguen de una manera ordenada y presenta varios actores. España en la orilla norte, también puntualmente en la orilla sur, Marruecos, ese pseudoestado marítimo que yo llamo que es Gibraltar, y de alguna manera, bueno, ya de manera más residual hacia el oeste y hacia el este, Portugal y Argelia respectivamente. Es decir, sí, aquí No me lo veo yo. Ahora, sí. Vale. Eh, Después tenemos la cuestión de las zonas económicas exclusivas, que bueno, una zona económica exclusiva es un área en la que un Estado no tiene soberanía marítima, pero sí tiene jurisdicción medioambiental, sí tiene jurisdicción fiscal y no deja de ser una zona de gran interés. Esto hace que a este escenario geográfico, geopolítico, se sumen encima distintos intereses de cada país que intenta un poco pues, jugar sus cartas para tener la zona económica exclusiva, digamos, más proclive o que se adapte mejor a su proyección en el área, ¿no? Vale, vamos a pasar. Perfecto. Vale, un escenario marítimo de primer orden, ahí vemos una imagen satélite. El estrecho de Gibraltar es la recalada de todo el tráfico marítimo que procede del Atlántico y de las economías desarrolladas del norte de Europa que navegan demanda del canal de Suez para continuar Mar Rojo hacia los mercados de Oriente. Y claro, luego tenemos el camino de vuelta, el tráfico que procede de Oriente y que tiene que incorporarse Golfo de Adén, Bab el Mandeb, Mar Rojo y proceder por el Mediterráneo hasta ese cuello de botella tan delicado que es el estrecho de Gibraltar. Bueno, una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Vemos que la distancia entre ambas orillas, pues es que no llega ni a 20 millas, ¿no? Es decir, es una zona bastante delicada. Yo creo que es el ejemplo genuino de lo que es un cuello de botella de tráfico y a la vez también una esquina de generar problemas, ¿no? Vale, esto es una imagen tomada en cualquier momento. Si ahora mismo abriéramos una pantalla de cualquier aplicación de seguimiento al tráfico marítimo, Marine Traffic, Vessel Finder, Vessel Tracker, la que ustedes quieran, encontraríamos un escenario similar. La definición es alta densidad de buques, gran cantidad de movimiento de barcos en un área muy pequeña. Aquí vemos que hay una carretera pintada que no deja de ser una regulación del tráfico.
es lo que se denomina dispositivo de separación de tráfico, o el acrónimo en inglés más popular, que es Traffic Separation Scheme, que bueno, es un invento para regular el tráfico. Vean que los triángulos con vértice hacia occidente, es decir, hacia el oeste, es el tráfico que sale, mientras que los triángulos que vemos con el vértice hacia oriente o hacia el este es el tráfico que entra. Claro, ahí vemos triángulos amarillos, triángulos naranjas. Los triángulos naranjas obedecen siempre a buques tanques en su más amplia acepción: gaseros, productos refinados, crudo, petróleo, LNG, LPG, lo que sea. Lo amarillo es, bueno, carga general, y lo que es en verde es un poco pasaje, ¿no? Evidentemente, fíjense la densidad tan grande de ecos, de triangulitos que había ahí en Algeciras y Gibraltar. El segundo nodo concentrado lo tenemos en Tangermet y luego en Ceuta. Es decir, es una complejidad marítima muy grande que aglutina los intereses económicos y geopolíticos de los dos principales actores, que es España y que es Marruecos, y luego Gibraltar, que bueno, no deja de ser una potencia marítima encajada de alguna manera como territorio de ultramar, que es un eufemismo para denominar lo que sigue siendo una colonia fiscal como es La Roca, ¿no? O sea, creo que estamos todos bastante de acuerdo. Vale, haciendo un pequeño zoom aquí, vemos las dos vías del dispositivo de separación de tráfico. Y claro, ahí planteo la primera pregunta espinosa del día, ¿no? ¿Ha sido un error geoestratégico que España ya no monitorice el dispositivo de separación de tráfico de una manera completa? Bueno, lo cierto es que hasta el año 2010 España monitorizaba ese dispositivo de separación de tráfico. Dispositivo de separación de tráfico que discurre en aguas internacionales. Es decir, ahí prima el derecho de libre navegación según UNCLOS, Ley del Mar de Naciones Unidas. España realiza una monitorización pasiva y Tánger también. La orilla sur la lleva Tánger desde el centro de Tánger Traffic desde el año 2010. Es decir, los buques que se internan al Mediterráneo se van a reportar al control de tráfico de Tánger, mientras que el tráfico que sale del Mediterráneo se va a reportar a Tarifa. Claro, la pregunta se las voy a responder, por supuesto, sé que me están mirando por eso. ¿Ha sido un error? Pues miren, sí, en mi opinión. Evidentemente tiene que haber una política de buena vecindad, evidentemente tiene que haber concesiones, evidentemente tiene que haber una flexibilidad. Pero la realidad es que, y esto es una opinión muy personal, como no podía ser de otra manera, es que yo creo que Marruecos no está todavía preparado para gestionar un dispositivo de tráfico de tal volumen. ¿Por qué? Bueno, primeramente porque no tiene una agencia de seguridad marítima como sí tiene España. España tiene una agencia de seguridad marítima, SACEMAR, Salvamento Marítimo, que es una entidad, bueno, reconocida internacional de primer orden y un referente total y absoluto. Marruecos no cuenta con esa entidad. ¿Qué significa? Ya lo veremos un poco más adelante en la presentación. Que cuando se genere algún escenario delicado de buque sin gobierno o una emergencia marítima, bueno, de alguna manera el vecino del norte es el que tiene que solucionar el escenario. Y paradójicamente así debe ser, según el convenio SAR 79, que hace énfasis en la colaboración interestatal a la hora de solucionar, bueno, algún tipo Vale. Voy a meter la cuña aquí de lo que es la flota fantasma, porque no deja de ser un fenómeno que está súper relacionado con la geopolítica del Estrecho de Gibraltar o las relaciones con el Magreb, sobre todo desde el punto de vista con Marruecos. ¿Por qué? Es un fenómeno reciente, no la Dark Fleet. La flota fantasma es la peor cepa del transporte marítimo. Yo la defino como un tumor maligno que no para de crecer, acaparando en muchas ocasiones lo peor de la flota mundial, ¿no? Cuando digo que ya existía es porque el accidente del Prestige de alguna manera fue un regreso al futuro del fenómeno Dark Fleet o del fenómeno flota fantasma. Bueno,
esta es la definición un poco que yo he acuñado genérica para definir lo que es la flota fantasma, que no deja de ser una entidad marítima, un ente muy complicado en el que destaca cualquier cosa menos una homogeneidad y que bueno, del cual se sirven gracias a las lagunas del derecho marítimo internacional. Digo gracias a las lagunas del derecho marítimo internacional porque el derecho marítimo es una criatura creada ad hoc para proteger los intereses de los armadores, de los tenedores de flota, no de los intereses de los países, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, Rusia de diversas maneras se sirve un poco de este entramado para dar salida a su exportación principal, que son los hidrocarburos, ya sea refinados, gasolina, diésel, jet A1, queroseno, o directamente crudo, petróleo o fuel pesado, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco la definición. La he querido poner aquí porque es un tema que está relativamente candente, que de vez en cuando aparece a flote, nunca mejor dicho, en los medios, para que se lleven una idea general de lo que es la criatura esta, yo la llamo criatura marítima, ¿no? Ahora lo veremos más adelante porque está, o porque tiene una relación directa con la geopolítica del escenario que nos ha traído aquí. Bueno, una imagen simple de apoyo, la de arriba es una imagen real de la Armada Francesa con el apresamiento del petrolero Grinch, bandera falsa de Comores. Esto ocurrió hace poco, hace relativamente unas varias semanas, en zona económica exclusiva de España. Sí, señores, en zona económica exclusiva de España, que no conlleva soberanía, pero sí es tu zona de interés, la Armada Francesa se te presenta y te hace una operación aerotransportada, que lo vimos todos en plan cine, apresan el barco y bueno, la última noticia que tengo es que lo ha tenido que soltar tras pagar una multa, ¿no? Entonces no sé qué mensaje se está enviando con esto. Para mí el mensaje respecto a España es que hace España un seguimiento real del tránsito Dark Fleet al que está totalmente expuesto en 3 corredores marítimos, Finisterre, Estrecho y Canarias. Bueno, hace un control muy pasivo porque se hace una excelente labor de control de tráfico. Los buques se reportan, se sabe su destino, tripulación, carga, deficiencias, es decir, hay una serie de tecnicismos en el mundo del control de tráfico marítimo y eso se hace perfectamente. Donde yo creo que la situación es bastante mejorable es en el control activo. ¿Y cuál es el control activo? Bueno, desgraciadamente no hay un cuerpo de guardacostas, hay un totum revolutum de entidades marítimas que se solapan para un poco realizar la cuestión, pero a lo mejor le corresponde a la Armada tener una presencia más activa en la mar para enviar un mensaje al exterior de control de espacio marítimo. Digo de control porque no deja de ser tránsito en aguas internacionales, pero sí enviar un mensaje al exterior de decir, estoy aquí, sé que estás pasando y te voy a escoltar porque estás en mi zona de interés. Si no directamente un apresamiento, bueno, la lista de apresamientos que hemos visto en los últimos semanas ha sido amplia. Estados Unidos con el Marinera, Skipper One, Vela 1. Bueno, el Vela 1 no sabía si era más Marinera o Vela 1 porque cambió de bandera en alta mar, ¿no? Bueno, un poco la picaresca del mundo marítimo, ¿no? Pero el caso de Grinch lo ha hecho Francia y creo que hace 48 horas ha habido otro apresamiento en el Canal de la Mancha entre fuerzas especiales belgas y francesas de un tercer petrolero. Vale. ¿Cómo de cerca hemos estado de tener un desastre medioambiental en el estrecho de Gibraltar recientemente? Vale. A principios de año, Shark Child, presumiblemente bandera falsa de Mozambique. Mozambique tiene una tradición marítima tremenda, ¿verdad? Vale. Bueno, este buque procedía de Rusia con 425.000 barriles de refinado. Es decir, una carga ligera con densidad inferior a 900 kilos por metro cuadrado, por metro cúbico, perdón, una carga que en cuanto entre en contacto con la atmósfera se va a evaporar. Pero es el mensaje en sí, es decir, esto ha sido, con perdón del símil deportivo, un pelotazo al larguero, ¿no? Un aviso. Bueno, este buque, ahora no recuerdo el día, pero de madrugada se queda sin gobierno. Es un buque antiguo,
un buque que tenía un rate de siniestrabilidad bastante alto, es decir, un Dark Fleet de manual, de pedigrí, un miembro duro de la flota fantasma, afortunadamente con carga ligera. Este buque se queda sin gobierno, ahí ven un pantallazo de tráfico, sin gobierno, 0,4 nudos de velocidad, es decir, derivando a merced de viento y mar hacia los bajos. Estuvo a 1,3 millas de costa. Yo es que pienso en millas y kilómetros, uno acaba siendo bipolar con esto, ¿no? Poco más de 2 kilómetros en deriva constante. ¿El centro de control de tráfico de Tánger se enteró? Parece que no, parece que le tuvo que avisar su vecino del norte de la situación que tenía. Y reconecto con lo que dije al principio, Marruecos no tiene una entidad de seguridad marítima para movilizar un remolcador de altura que sujete a ese barco. Bueno, en algún momento la situación se empieza a complicar. Marruecos moviliza 4 remolcadores de puerto con el indicativo VB, presumiblemente del grupo Vicente Boluda, pero con bandera de Marruecos, para sujetar a ese barco y que no se fuera a las piedras. La situación se sigue complicando y en algún momento España decide actuar de nuevo. Se lo conecto con lo que les comentaba al principio. Convenio SAR 79, colaboración interestatal para solucionar este tipo de escenario, ¿no? España sí cuenta con remolcadores de altura bastante. Bueno, se moviliza, creo que fue primero el Luz de Mar y después el María Zambrano, lo que en el argot náutico se conoce como, perdón por la expresión, una bestia parda. Es decir, un barco con una capacidad de tiro fijo, pues cerca de las 200 toneladas. Es decir, para hacer firme ese remolque y sacar eso de ahí. Esa imagen es del centro de control de Cádiz. Ha puesto un poco así el título para poner imagen como es. Es un trabajo similar al del controlador aéreo. La diferencia es que el vector pues, va bastante más despacio y bueno, y a veces te insultan por el canal 16, que no deja de tener su cosa. Bien, este es el barco en concreto. Este es el número IMO y este es el nombre previo, Marabella Sun. Los barcos cambian de nombre, cambian de bandera, es lo que llamo yo Game of Matryoshka, juego de muñecas rusas, para no saber quién es el armador final, el broker, el manager, y que en caso de que haya un accidente, pues la máxima fantástica, preciosa, romántica de quien contamina paga no se pueda llevar a cabo porque no das con el armador del buque. Bueno, este buque ahí tienen el número IMO y ahí tienen el número, el rate de peligrosidad, es decir, un 42%. El buque necesita una atención inmediatamente para valorar su estatus de riesgo. Es lo que en el argot se define como una bomba de relojería medioambiental. Vale. Ahí ven cómo el barco procedía de Ust-Luga, que es uno de los principales puertos de exportación. Esto nos va a llevar ahora a esos dos compañeros de aventuras, que son Marruecos y Rusia. Se los dejo aquí en la antesala. Esa línea que ven azul es la derrota que llevó la procesión toda la madrugada. Una procesión final, los remolcadores ahí como costaleros llevando al Chariot Tail a la zona de espera de Ceuta. Esa zona de espera, dentro de la geopolítica del estrecho, es un área donde se reúne, bueno, pues lo mejor y lo peor de cada casa, es decir, buques waiting for orders, esperando por instrucciones de sus armadores para proceder a puerto o lo que sea. Es decir, ahí, si algún día están desvelados a las 3 de la mañana, haciendo el ejercicio y empiezan a buscar miembros de Dark Fleet, y encontrarán buques pues con bandera, sitios como de Mongolia o Suazilandia, o sea, sitios un poco así surrealistas, ¿verdad? Vale. Bueno, ahí se lo llevaron, ahí se lo corazoncito, ahí está la Chariot Tail, esta es una imagen del buque. Claro. Miren, si esto llega a pasar, dije que iba a hablar sin eufemismo, si esto llega a ocurrir con una Framax, que es un petrolero, digamos, el petrolero homogéneo del entramado Dark Fleet o Flota Fantasma, un buque de 250 metros de eslora y 130.000 toneladas de peso muerto con 800.000 barriles de crudo, la pregunta da miedo. Es decir, ¿habría habido tiempo para sujetar a ese Leviatán averiado, sin gobierno, a escasos 2 kilómetros de costa, derivando a costa? ¿Habría tiempo para sujetarlo con 4 remolcadores de puerto? Ya les digo yo que no.
Y tal vez ahora estaríamos con un escenario similar al del accidente del Prestige, en el cual veríamos el típico show político. No se haría caso a los técnicos. Los políticos acabarían tirándose el chapapote entre ellos, mientras ustedes lo recogían en la playa, ¿no? Escenario de lo que pudo haber pasado. Aquí hay un vídeo que igual necesito asistencia técnica, un remolcador, porque no sé cómo darle al play aquí, no sé si tiene play o no. Pero bueno, es un poco cómo fue el operativo. Ahí vemos que el remolcador de España, Luz de Mar, acude para dar asistencia. Ahí está el Chariot Child, con los 3-4 remolcadores marroquíes que intentaron solventar la situación. Bueno, si no se ve tampoco pasa nada, porque simplemente es una animación de un poco los vectores, como fueron moviéndose. ¿No? ¿Se ve? No. Vale, no pasa nada. Yo creo que la imagen es bastante representativa, ¿no? Esta es sí, vale. Ahí, arriba, cuando pongo ICE footage, ICE significa Automatic Identification System o sistema de identificación automática. Es un sistema, valga la redundancia, por el cual los buques están emitiendo una información en el cual hay un paquete de datos que es su nombre, su call sign o indicativo de llamada, bandera del buque, velocidad, calado y si tienen alguna deficiencia o algún problema. Claro, el Chariot Child no informó de que tenía un problema hasta que era muy tarde. Miren, esto es típico de las tripulaciones rusas, es decir, hasta que no tengo el agua al cuello, yo no aviso, porque a ellos les gusta resolver sus episodios de emergencia un poco con sus propios remolcadores. Claro, Chariot Child, ahora mismo no recuerdo exactamente la tripulación que tenía, pero bueno, es un tema que yo lo considero bastante serio, al cual creo que no se le hizo mucho caso, porque bueno, pues porque no pasó nada, ¿no? Porque no pasó nada. Ya sabemos cómo funciona esto un poco. Vale, esto, bueno, a España se le acusó internacionalmente en la comunidad marítima internacional un poco de estar pastoreando el petrolero ruso por ahí en vez de apresarlo. Ruso entre comillas, porque la nacionalidad de un buque solo la define su pabellón o puerto de registro. Delante de un tribunal este buque tiene bandera de Mozambique, presumiblemente falsa, pero habría que demostrarlo, ¿no? Entonces, bueno, esto es Spain to the Rescue, no lo apresaremos y le vas un poco diciendo, bueno, resulta que Francia está apresando petroleros del entramado Dark Fleet en tu zona económica exclusiva, que sí, que son aguas internacionales, pero es tu zona un poco de influencia, ¿no? Y España lo pastorea por ahí. Claro, esto es un poco la burla, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en eso porque yo creo que la actuación de España fue de manual, es decir, cumpliendo el convenio SAR 79 para evitar un accidente. No tengan la menor duda que un accidente medioambiental en el estrecho afecta a ambas orillas. Entonces, para mí la actuación española ha sido perfecta. Claro, esto era una papa caliente, ¿no? Porque si España apresa este barco y se lo trae, el barco inmediatamente debe quedar apresado. ¿Por qué? Porque estaba en la lista negra de Reino Unido, lista negra de Estados Unidos y lista negra de Unión Europea. Si el barco debería quedar apresado. Y ahora la primera derivada inmediata de esto es, ¿está el sistema jurídico español y sus jueces preparados para hacer frente a este tipo de situación complicada? Bueno, ya vimos lo que ocurrió con el caso de piratería con el Alacrán, es decir, la piratería había sido derogada del sistema jurídico español o de su ordenamiento jurídico porque se consideraba un delito anacrónico, ¿no? Claro, esto es lo que pasa cuando el país con más costa de Europa tiene pensamiento continental, ¿no? Vale. ¿Entra combustible ruso a España? Yo no lo sé, pero a Marruecos entra a galones, de manera semanal. Es decir, hay una media de 2, 3 en el momento de máximo pico, fletes procedentes de puertos como Ust-Luga, Primorsk, Baltisk o San Petersburgo, que son los 4 principales puertos de Rusia en el Báltico, del cual salen buques petroleros similares al Chariot Child, que hemos visto anteriormente, con combustible refinado, sobre todo diésel,
para descargar en Tánger, ¿no? Claro, esto se trata de establecer conexiones. A veces seguir el tráfico marítimo es una forma indirecta de entender un poco la mecánica operativa del estrecho. Ese combustible que se está descargando en Tánger puede acabar en Gibraltar. Pues sí, acaba en Gibraltar. Yo creo que sí. Yo creo que sí acaba en Gibraltar. ¿Ya acaba después en Algeciras o Las Palmas? Bueno, yo ya eso no lo sé y no lo puedo afirmar. Habría que ver los conocimientos de embarque o Bill of Ladings, que es un documento en el cual refleja la procedencia de la carga, pero no necesariamente su origen. Y es un papel, y recuerden que el papel lo aguanta todo, se vuelve a imprimir. Vale. Ailen, Buque Paxoi, Kefalonia, Naxos 2, todos con nombres griegos. Claro, los herederos de Onassis son infalibles con esto, son los dueños del negocio todavía, evidentemente, en las reboticas, para que no queden señalados. Vale, pues ahí vemos procedencia, Tánger, 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 Paxoi, Kefalonia. Estos son envíos hechos al puerto de Las Palmas de Gran Canaria, que curiosamente empieza a recibir fletes de Gibraltar y ya directamente de Tánger, lo cual es un poco, con perdón, sujétame el cubata, ¿no? Porque que el combustible llegue de Gibraltar, bueno, a lo mejor puede llegar un poco lavado administrativamente, ¿no? Pero que llegue ya directamente de Tánger, ya a mí, de llegado el caso, me sonaría impunidad si se demostrara que ese combustible es de origen ruso, con lo cual las sanciones impuestas a Rusia, bueno, pues directamente quedarían huérfanas de cualquier tipo de credibilidad ética, moral, ¿no? Si esto realmente fuera cierto. Ahí ven las cantidades, gasoil principalmente, ¿verdad? Vale. Cada vez que llega un petrolero de productos, un oil product tanker, a Tánger procedente de Rusia, casualmente están ahí los griegos esperando. El Paxos, el Kefalonia, el Mykonos, tienen todos unos nombres así muy jónicos, ¿no? Casualmente están ahí esperando. Y como a las 12, 24 horas, cogen camino. Pues unos para Gibraltar, algunos para Las Palmas, ¿no? Atentados. Vale. Antes de comentar esto, perdón, hay un detalle importante, creo que voy bien de tiempo, vamos bien de tiempo, ¿no? Vale, hay un detalle que para mí es clave aquí, es decir, cuando un país refina crudo, la gasolina que sale jurídicamente ha perdido su origen, ya es otro producto. Es decir, si Marruecos importara el crudo ruso y lo refinara, esa gasolina es producto de Marruecos, denominación de origen. ¿Qué ocurre? Que la única planta de refinado que tenía Marruecos, que si no me equivoco está en Mohamedia, en la costa atlántica de Marruecos, creo que desde el 2022, si no me equivoco, ya no refina. Es decir, que la gasolina que está importando Marruecos desde Rusia, cuando Marruecos la reexporta, a quien la reexporte, el producto sigue siendo ruso, sigue siendo denominación de origen Rusia. Es decir, no ha perdido su nacionalidad, cosa que sí ocurriría si lo refinara. Creo que es un detalle que apoya bastante la explicación anterior. Claro, esto tiene una literatura grande. Yo he leído algún autor, bastantes artículos en revistas especializadas del tema marítimo, un poco denunciando que Marruecos está mezclando partidas de combustible ruso con combustible turco. Bueno, pues eso yo no lo sé. Pero bueno, esto es un ruido al que no se le hace mucho caso, evidentemente, porque es una situación, llegado el punto que se demostrara, tremendamente incómoda, ¿no? Que, insisto, bueno, pues haría mucho daño a las sanciones. No en vano, bueno, el gas ruso sigue entrando por el puerto de Amberes en buques LNG de manera continua, ¿no? Es decir, el mundo marítimo es lo peor, ¿eh? Bueno, vamos a hablar un poco ahora de las zonas económicas exclusivas que se ponen aquí en juego.
España tiene 4 zonas económicas exclusivas. El área atlántica, el área del Islas Baleares y Mediterráneo, que ahí colisiona con los intereses de Marruecos y más recientemente de Argelia con su declaración unilateral de ampliar su zona económica exclusiva prácticamente hasta la zona contigua al sur de Baleares, y luego el polígono ese ahí que ven en Canarias. Zona económica exclusiva no implica soberanía, ya lo comentaba antes, ¿no? Es decir, la zona económica exclusiva de un país le otorga jurisdicción a la hora, por ejemplo, de explotar los recursos del lecho marítimo. Ahí está el tema del Monte Tropic y las posibles tierras raras que hayan ahí en el lecho marino al sur de Canarias, que es un tema del que tampoco se quiere hablar. Esto es la política del avestruz, es decir, un problema, no quiero saber nada de la, como el mono de WhatsApp, no lo quiero ver, no lo quiero escuchar, pero claro, llega un momento que la vía del tren se va a acabar y te vas a encontrar con el problema ahí. Y luego está Gibraltar. Claro, Gibraltar tiene derecho a zona económica exclusiva. Vale, ahora me voy a meter en un lío, que es lo mío. Eh, Miren, el Tratado de Utrecht no le concede soberanía marítima, pero por otra parte, UNCLOS de Naciones Unidas especifica que toda masa continental tiene adyacente un grado de soberanía marítima. Entonces, yo como hago un poco aquí con esto, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, doy y quito, si a mí me preguntaran, yo diría que Gibraltar, si lo lleva a una corte internacional, lo gana tener una pequeña zona exclusiva marítima. De hecho, en bastantes foros de derecho marítimo hay ya polígonos dibujados y tal. Y la realidad es que España actúa con Gibraltar como si tuviese una zona marítima exclusiva pequeña y con un pequeño arco de aguas jurisdiccionales. Pero bueno, ese es otro tema. Volvemos otra vez al círculo. Las reclamaciones de zona económica exclusiva tienen al mundo peleado. Es decir, Estados Unidos tiene peleas con Canadá, peleas jurídicas, Dinamarca las tiene con Islandia, es decir, todos los países tienen, España la tiene con Francia, todos los países tienen reclamaciones por zona económica exclusiva. Pero bueno, en el caso que nos interesa, ahí vemos lo que ocurre al sur de Canarias. Claro, aquí se solapa otro problema para que el grado de complejidad sea aún mayor, que es la cuestión del Sáhara Occidental y sus aguas adyacentes. Es decir, si teníamos pocos problemas, ahora añadimos una dificultad más. Ahí ven la zona económica exclusiva del Sáhara, que es ese arco ahí color carmesí, 200 millas. Marruecos la quiere ampliar casualmente para pasar por encima del Monte Tropic y España también la quiere ampliar. Claro, la ampliación solicitada por España es como un poquito más soft, ¿no? Sin embargo, la de Marruecos parece o será, creo yo que será más firme. Claro, no solo eso. Está el tema de la pesca industrial, que es un tema que Marruecos pues, ya lo tiene prácticamente asentado y controlado a la hora de emitir licencias. E insisto, con la cuestión del Sáhara de fondo, que no es, bueno, es un problema relacionado un poco con la exposición, pero en la cual no vamos a entrar. Con un poco más de detalle, ahí vemos lo que es la zona económica de Portugal, zona económica exclusiva, la zona económica exclusiva de España en Canarias, con la ampliación que quieren y la ampliación de Marruecos. Vemos como ambos o ambas intenciones van a colisionar ahí en la zona que está en litigio. Claro, lo que nos dedicamos un poquito a estos temas, aparte de predicar en el desierto, ¿no? Tenemos claro que la solución se llamaba mediana, es decir, hace mucho tiempo que se tenía que haber firmado una mediana al este de Fuerteventura y Lanzarote, pero claro, para eso hace falta voluntad política. Y yo creo que mucha no hay porque, bueno, no deja de ser cierto que con Marruecos hay muchas cartas en juego, hay muchos intereses económicos y, bueno, pues se tiene que actuar con prudencia, pero bueno, la prudencia no debe estar exenta de una diplomacia firme, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el escenario marítimo. Incluso hay alguna reclamación con Portugal, pero bueno, son reclamaciones que no van a ir a ningún sitio más, prácticamente más representativas
que efectiva. Es decir, Marruecos tendría dos zonas económicas exclusivas, la que tiene con su masa continental y luego la parte del problema del Sáhara Occidental. Y por el otro lado está la cuestión de Argelia. Como bien decía Yago, Argelia, bueno, si Marruecos es un desconocido, Argelia es Tatuín. Argelia es el borde exterior, ¿no? O sea, no sabemos ni lo que pasa ni... Bueno, Argelia no deja de ser una potencia naval. Y cuando digo potencia naval, tenemos que diferenciar entre potencia marítima, el poder marítimo y poder naval. El poder marítimo es el peso de tu flota mercante, pesqueros, buques mercantes, lo que sea. Y poder naval es el peso de tu armada. Argelia no es un poder marítimo, pero sí es posiblemente de los, si no el primero, está entre los tres primeros poderes navales de África. Y bueno, los países africanos, su gasto en defensa tradicionalmente siempre ha sido continental, más que marítimo. Bueno, ha habido año 2020, si no me equivoco, me van a disculpar por la imprecisión de la fecha. Argelia realizó una declaración unilateral de ampliación de zona económica exclusiva que mordía el límite meridional de la zona contigua de Baleares. La zona contigua es todo estado ribereño tiene 12 millas de jurisdicción en la cual se aplica su soberanía, su ordenamiento jurídico. Y luego hay otras 12 millas que ya no es soberanía, pero digamos que sí tiene cierto poder de actuar de manera fiscal, es la antesala de la zona económica exclusiva, ¿no? Bueno, pues esa declaración de alguna manera se colocó ahí mordiendo casi el límite exterior y hecho de una manera unilateral. Y luego por el otro lado vemos como Francia también ha ampliado, es decir, es un mundo un poco complicado de llegar a un acuerdo y que, bueno, las cosas se dejan languidecer, evidentemente, mientras no haya o no se llega al límite de hacer directamente prospecciones. Claro, yo voy a dejar aquí otra pregunta incómoda. Marruecos ya tiene la suficiente tecnología offshore, no propia, pero sí con apoyo británico y de Israel, para realizar trabajos en el lecho marino. ¿Qué pasará cuando Marruecos tenga ahí 4 buques de perforación, 4 drill y empiece a hacer agujeros al este de Fuerteventura y Lanzarote o al sur? Bueno, pues veremos el nivel de la... Eso nos pondrá o dictará el nivel diplomático y la política exterior marítima que tiene el país. Vale. ¿Será Marruecos una amenaza marítima para España? No, no, pero hay cuestiones que tratar. Marruecos no es un poder naval, tiene una armada costera de control de aguas costeras, de control de zona económica exclusiva, 4 o 5 fragatas de construcción francesa, no tiene capacidad de aviones de patrulla, no tiene submarinos, no tiene aviación embarcada, es decir, su gasto en defensa está principalmente orientado al continente. Entonces, bueno, tiene algunas patrulleras, algunas fragatas y tal. Es una armada muy limitada que por sí sola no puede operar en alta mar. Empieza a tener captación de flota, sí, sobre todo flota pesquera. Sobre todo flota pesquera. Entonces, eso no deja de ser una forma de ganar músculo en tu poder marítimo, en tu influencia marítima. Después tiene el alfil portuario de Tánger Med, Casablanca, Agadir en menor medida, que es una seria competencia para la carga containerizada que realiza Algeciras. ¿Por qué? Porque los costes en Tánger Med son notablemente más competitivos de los que puede realizar Algeciras. La cuestión del Sáhara será un catalizador. Bueno, no lo sabemos porque la cuestión del Sáhara es un tema, sobre todo el marítimo, que es desconocido. Es decir, cuando se habla del Sáhara siempre se tiene la cuestión territorial y la de la pesca, pero la pesca marítima, pero hay otras aristas dentro del tema marítimo. ¿Veremos una bandera de conveniencia marroquí para atraer flota? En la pesca sí, pero a nivel de marina mercante yo tengo cierta reticencia, ¿no? Y luego, para ir cerrando ya, tenemos la cuestión SAR, Search and Rescue, es decir,
el área en el que un país se obliga por ley, convenio SAR 79 incorporado en su ordenamiento jurídico, a realizar operaciones de salvamento marítimo, es decir, lo que es la salvaguarda de la vida humana en la mar y control de polución, es decir, cuestión medioambiental. Si se fijan, el área que España tiene por responsabilidad SAR en Canarias, bueno, es enorme, tiene el área de la península ibérica, es un desafío geográfico, es un desafío operativo, es un desafío técnico. Aquí la última pregunta incómoda, Yana. Si Marruecos quiere la masa continental del Sáhara, parece razonable que se le invite a sentarse en una mesa de negociación para rediseñar el área SAR, el área de salvamento marítimo. Es decir, no puedes pretender tener una masa continental y tener las licencias de pesca y las prospecciones del fondo, pero que tu vecino siga llevando a cabo las operaciones de seguridad marítima. Claro, la realidad es que Marruecos no tiene una entidad de seguridad marítima como si la tiene España. Entonces, afortunadamente, para la gente que navega ahí en ese inmenso polígono que hay, bueno, pues que España sea responsable del área SAR 79, pues no deja de ser una garantía y espero que siga siendo así, porque soy de los que creo que renegociar ese área con Marruecos primero te restaría. Claro, ustedes dirán, oiga, pero usted se está contradiciendo, ¿no? Porque primero dice, bueno, parece que hay que obligar a Marruecos a sentarse a una negociación. No deja de ser cierto, pero claro, yo no pienso como terrícola, ¿no? Entonces, creo que España debe mantener esa área porque no deja de ser una forma de tener influencia, de tener proyección hacia el océano Atlántico. Canarias es una zona marítimamente infravalorada por el Estado español, no tiene bandera de registro propia como si tiene Madeira atrayendo gran cantidad de buques, que es otra cuestión. Es decir, Canarias es una realidad offshore encajada de una manera continental, lo cual a mí nunca me ha parecido muy inteligente. Entonces, esa área, para redireccionarme otra vez, que la ven que acaba en pico, significa que cualquier emergencia marítima que ocurra ahí te lleva a operar al paralelo 20 de Cabo Blanco, de Nouadhibou, en Mauritania. Esos son casi 900 millas desde el sur de Canarias, 900 kilómetros desde el sur de Canarias, es decir, es un área grande, exigente. Ahí ven que hay un intento de redibujar con el overlap area, que bueno, que sería el área que tendría que ocupar Marruecos a través del Sáhara Occidental para que Marruecos realizara ahí las operaciones SAR. Pero bueno, la realidad es que eso es algo teórico. Si abrimos el convenio SAR 79, el área que figura es la que acaba en vértice ahí al sur. Sería lo que debería hacer si Marruecos ejecutara una responsabilidad de operaciones SAR y de salvamento marítimo con el área del Sáhara Occidental. Yo creo que esto no lo veremos, ¿no? O por lo menos yo soy bastante escéptico. Conclusiones. Bueno, la Dark Fleet o flota fantasma es una realidad a la cual no se le está queriendo dar la cara y se le tomará en serio cuando ocurra un accidente medioambiental. El país ribereño que le toque que se prepare para cobrar muy pocos dólares en indemnización por parte del buque. Esta es otra historia aparte, que nos llevaría tiempo. Creo que España debe tener una política marítima más responsable, no por su historia llena de nombres propios, con el mal gusto de citarme. Cuando leí mi tesis Política Marítima de Inglaterra a partir del 1500, los ingleses nos han vendido un rollo. Nos han vendido un rollo de literatura, de Master and Commander, de libros de Patrick O'Brien y tal. Los ingleses no sabían navegar más allá de Finisterre hasta 1500 y pico porque no sabían volver. Es decir, aprendieron a navegar gracias a pilotos ibéricos. Entonces, España le ha dado la espalda al mar, totalmente.
España no tiene flota mercante. La flota pesquera, ya ven ustedes en el estado que está. La Armada creo que España debería tener una armada bastante más superior de la que tiene. Eso ya son temas presupuestarios, evidentemente. Y sobre todo debe tener una política marítima mejorable, más activa, con más presencia en el mar. Y bueno, ¿el área SAR debe someterse a un estudio? Sí, yo creo que sí. Y nada, aquí finalizo este pequeño ladrillo marítimo con la esperanza de que les haya gustado. Mm, Hola. Pues yo preguntaba en lo último que ha comentado sobre la flota mercante y todo eso, que España no la ha desarrollado lo suficiente. Me recuerda un poco a lo que decía el almirante Carrero Blanco en la obra de España y el mar del 1942, ¿no? Hace casi un siglo. Y en esa obra básicamente lo que venía a decir es que España tenía que desarrollar su marina mercante, la militar por supuesto, era un almirante al final, ¿no? Y la pesquera. Me parece muy curioso que no haya cambiado ese paradigma mucho, ¿no? Es decir, lo que entiendo es que debemos, debemos crear de nuevo esa flota, ¿no? Es decir, en su opinión, em, España necesita invertir en eso, es una necesidad absoluta, pese, por ejemplo, a la Unión Europea o todas estas alianzas comerciales que tenemos hoy día y que antes no teníamos. A ver, gracias por la pregunta. España en su momento fue un país representativo en flota y en astilleros. Se construían buques en Cádiz, en el norte, en País Vasco. Es decir, era un país que tenía flota, que tenía marinos. Ahora mismo hay 84 buques en el Rebeca. Pobre Rebeca está súper flaca. El Rebeca es el registro especial de buques y empresas de Canarias, ¿no? Hay 84 buques nada más. Madeira ya va por 1000. Canarias y Madeira son RUP. Claro, Portugal está haciendo una política marítima muy afilada y ha convertido el registro de Madeira en lo que tiene que ser en un modelo offshore. Mm, la expresión es mía, como es mía la puedo decir, y el lío es para mí, ¿no? Yo digo que, a ver, solo un suicida fiscal tendría un barco registrado en España, ¿no? ¿Por qué no hay barcos registrados en España? Bueno, pues vamos a ver cuestiones fiscales, evidentemente. ¿Los armadores por qué se van? Bueno, porque no tienen incentivos, principalmente porque no tienen incentivos económicos, creo yo. Entonces, por eso digo que hay que repensar la política marítima. Es decir, España se ha convertido, la política marítima de España hoy es burocracia, papeles, 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 eh, pero no hay barcos. La náutica deportiva está toda en bandera belga, en bandera polaca, en bandera de Países Bajos, por diversas cuestiones, ¿no? Entonces, evidentemente hay que repensarlo. Y luego está el tema de la construcción naval. Claro, la construcción naval, hoy en día prácticamente el primer shipbuilding es China. Después está Corea, está Japón, países de los tigres asiáticos, las economías asiáticas. Pocos barcos se hacen ya en Europa, quitando astilleros de Noruega, de Finlandia, y yo creo que en España veremos languidecer la construcción naval. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que esto se debe repensar, pero el horizonte no parece muy halagüeño porque, insisto, se vive bastante de espaldas a la cuestión. Gracias. Hola, buenas. ¿Juega algún rol importante la reciente suspensión del acuerdo pesquero Unión Europea-Marruecos por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Bueno, la cuestión pesquera, yo no soy especialista en la cuestión pesquera, pero bueno, siempre es uno de los caballos de batalla con Marruecos y con la Unión Europea, ¿no? Es decir, Marruecos emite
tantas X licencias de pesca y no deja de ser otro de los torniquetes, ¿no? De chantaje emocional político que puede usar Marruecos, es decir, el de limitar la pesca. De nuevo, insisto, si observamos una plataforma de seguimiento al tráfico y seleccionamos solamente buques de pesca en los caladeros de Sáhara Occidental, la inmensa mayoría de los buques tienen bandera ya marroquí. Incluso pesqueros nuevos que tienen aspecto de haber sido construidos en España. Luego está el tema de a quién concede Marruecos las licencias o no. La flota rusa, por ejemplo, que fue expulsada del puerto de Las Palmas de Gran Canaria a raíz de las sanciones impuestas a Rusia, se ha refugiado en Marruecos y está operando en zona económica exclusiva. Atracan en Dakhla, lo que era antigua Villa Cisneros, o en el Aaiún, o incluso más al norte, en Agadir, ¿no? Así que bueno, el tema de la pesca es otra cuestión otro problema más. Gracias. Bueno, por un lado quería comentar que las negociaciones con SAR las llevó José Luis Ábalos como ministro de Fomento en su visita a finales de enero de 2019 a Rabat, junto a la Consejería de Agricultura y Pesca de la Embajada de España en Rabat. Se intentó que se formasen a salvamento marítimo y que hubiera una cooperación. Bueno, eso se quedó ahí, pero sí se llevó. Pero no Las entendí. negociaciones con SAR, de las que Las has... negociaciones del área Sí, SAR se refiere sí, usted. sí Vale. que se, o sea, sí que se, porque comentabas que quizás teníamos que dedicar más España, ¿no? Espacio a esto, que bueno, que sí que se habla en los despachos, pero que bueno, que después no se ha visto en el terreno reflejado, quizás, ¿no? Y yo lo que quería preguntarte es qué pasa, ¿no? Con los IBE, sobre todo porque no hablamos de este tema y al final los IBE tienen que ver con un poco la navegación en Canarias y en las zonas, por ejemplo, de Cabo Espartel, porque, por ejemplo, en Canarias es que no está funcionando y que tenemos que tener en cuenta que el control de la seguridad y de los flujos migratorios y de la trata de personas de Europa está en el sur y en parte en Marruecos, donde ya hemos externalizado las fronteras de la Unión Europea. Entonces, si no funciona el SIBE, por ejemplo, el Cabo Espartel lo dinamitó los propios narcotraficantes y por lo que sé, en Lanzarote hace 2 años estuve con la Guardia Civil preguntándoles y también tienen un problema con el SIBE. Bueno, eso ya es una cuestión que a mí se me escapa un poco porque evidentemente es una gestión que llevará la Guardia Civil y fuerzas de seguridad que son los responsables de esa cuestión. Pero no deja de ser cierto que, claro, el área SAR en Canarias, bueno, pues el principal cliente ahí, ¿no? Pues ya sabemos lo que es, ¿no? Embarcaciones un poco irregulares que parten de Sáhara Occidental o de Mauritania y que al ser embarcaciones artesanales, no son embarcaciones menores, bueno, pues muchas veces la identificación pues puede ser complicada. Respecto a la no funcionalidad del sistema, insisto, eso es una cosa de fuerza de seguridad del Estado, pero sí nos envía un mensaje, es decir, que los narcos tengan la capacidad de volarte por los aires una estación CIBE, lo siguiente va a ser es que atraquen directamente en Sevilla remontando el Guadalquivir. ¿Por qué? Bueno, pues porque no hay control marítimo de una manera activa. Use Coastguard te dispara directamente al primer alto, que no pares, directamente te dispara el motor fuera a borda. Es decir, que podríamos decir como consecuencia de lo que está pasando en el SIBE tiene que ver también con la falta de control marítimo. Yo creo que sí, por eso decía que España hace una excelente labor de control pasivo, porque tiene muchos centros de tráfico, monitoriza el tráfico, se sabe perfectamente los movimientos, pero, insisto, parece razonable que un país como España tenga un cuerpo de guardacostas. Eh, Sacar la armada también no deja de ser cierto que es un poco matar moscas a cañonazos, con perdón de la expresión. Sin embargo, un cuerpo de guardacosta, lo que es un law enforcement, te da esa presencia, ese peso en tus aguas de interés para solucionar todo este tipo de incidentes. Es que estamos expuestos en el estrecho de Gibraltar. No hay día, no hay día que no pasen tres, cuatro petroleros del entramado Dark Fleet, eh,
muchos de ellos con bandera falsa, lo cual es un incumplimiento tácito del artículo 91 y 92 de UNCLOS. Y si seguimos más abajo en los artículos, tenemos el 110, 111, que se llama derecho de visita de una armada para comprobar que ese buque cumple con la normativa. Miren, la hemeroteca de petroleros, ya me cabré, ¿no? La hemeroteca de petroleros con bandera falsa es amplia. Unity One, bajando al oeste de Fuerteventura, directamente sin bandera, en diciembre del año pasado. El petrolero Agate, al sur de Tenerife, bandera de Vanuatu. 30 días sin un vuelo del Ejército del Aire. Petrolero Muni, bandera de Antigua y Barbuda, al oeste de la isla de La Palma, todos en zona económica exclusiva española. 21 días a la deriva cargado con 800.000 barriles de crudo. Sirius 1, hace 20 días al oeste de La Palma, bandera falsa de Mali. AECER, bandera falsa de Guinea-Conakry, tránsito por el estrecho de Gibraltar con 750.000 barriles de crudo. Bueno, yo creo que son motivos suficientes para tener una presencia en el mar, si eres un país que realmente te interesa saber quién deambula por tus aguas de interés. No imagino yo un petrolero que se sabe que es un miembro honoris causa del entramado Dark Fleet en zona económica de los Estados Unidos a la deriva 28 días sin un vuelo de la Coast Guard, enviándole un mensajito a ver qué pasa, te hace falta algo, necesitas algo, ¿no? No estaba cabreado, ¿eh? Gracias. Hola, gracias por la exposición, muy interesante. Me pregunto si el hecho de que haya dos plazas de soberanía discutida en el estrecho, tan cerquita, Gibraltar y Ceuta, afecta en algo a la necesidad de cooperación entre tres estados a la hora de monitorizar, pero también de perseguir frutas fantasmas, de responder a alertas o accidentes y cualquier otro conflicto que pueda surgir. A la hora de los hechos, España y Reino Unido colaboran, Gibraltar lo hace, España y Ceuta lo hace con Tánger. ¿Afecta cuánto esta cuestión de discusión de soberanía? Vale, gracias por la pregunta endiablada. Eh, Vamos a ver. El estrecho de Gibraltar, pese a lo angosto del escenario marítimo, eh, tiene áreas de salvamento marítimo. Es decir, Marruecos tiene su área SAR y España tiene su área SAR. Y claro, si nos ponemos ya a meter al tercer invitado con calzador, que es Gibraltar, presuntamente también, pero vamos a obviarlo para facilitar la respuesta, ¿no? Lo vimos en el incidente del Chariot-Chai. Los estados tienen que colaborar para solucionar los episodios de emergencia que ocurran. ¿Qué pasa? Que es que Marruecos no tiene agencia de seguridad marítima, entonces Marruecos no puede hacer frente a un episodio de un petrolero sin gobierno porque no cuenta con un remolcador de altura de ese porte y lo tiene que solucionar España, que afortunadamente sí los tiene. Claro, ¿qué ocurre? Que las entidades, las agencias de seguridad marítima, normalmente, grosso modo, no realizan remolques comerciales, es decir, están para operaciones de socorro, para operación SAR, un buque que emite un Mayday y se le tiene que asistir. Cuando es un remolque comercial, el armador del barco es el que tiene que gestionar un salvage, una operación de salvamento con otro particular, con otro particular. ¿Qué pasa? ¿Qué empresa de rescate va a firmar con un Dark Fleet que no sabes quién es el armador y que tiene bandera falsa? Es complicado, ¿no? Es complicado. Entonces, ¿prima la colaboración interestatal? Sí. El tema de Ceuta. Ceuta y Melilla son piezas infravaloradas en la economía, en el modelo offshore, al igual que lo que es Canarias, ¿no? Yo cuando quería enfadar al señor Picardo, le decía, miren, el día que Gibraltar le cueste un penique al Reino Unido, te lo envuelven con los monos dentro y te lo depositan al otro lado de la verja. ¿Qué ocurre? Que ese día no va a llegar, porque Gibraltar es una máquina de hacer dinero. Pero tú has tenido la forma o tienes la forma de hacer que Gibraltar empiece a costar dinero al Reino Unido. ¿Cómo? Ejecutando el modelo offshore que tú tienes en Gibraltar, en Ceuta, en Melilla o en Canarias. En Tenerife había una refinería que se ha desmantelado ahora para hacer pisos, centro comercial y bla, bla. O sea,
Made in España en vena, ¿no? Entonces, resulta que tú tienes las Islas Canarias que están 24 horas antes de las derrotas que proceden del sur para Gibraltar, que es donde suelen hacer búnker. Búnker, una escala búnker es un buque que accede a puerto para hacer consumo, reparación menor, cambio de tripulantes, gestiones, ¿no? Que es de lo que vive Gibraltar, básicamente del búnker. Bueno, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? No estoy enfadado, ¿eh? ¿Cómo es posible que Gibraltar a veces ofrezca la tonelada de consumo de búnker, de diésel o de fuel más barata que Algeciras, cuando le compra el combustible a Algeciras? Porque Gibraltar no tiene refinería. Bueno, pues se llama competitividad, se llama mente afilada y pensamiento offshore, lo que creo que le falta desgraciadamente a España, teniendo las posiciones geográficas para ejecutarlo. Porque si tú pones un sistema similar en Ceuta y le haces la competencia a Gibraltar, bueno, ¿tú cuánto tiene la tonelada de diésel marino para... La tonelada cotiza cada 5 minutos. A veces ustedes lo miran online y va fluctuando, ¿no? Vida desgraciada debe tener uno para estar mirando eso todos los días, ¿no? Bueno, pues cuánto la tiene Gibraltar? No sé, lo típico, $617 USA. Bueno, pues yo te la voy a poner a 615. Teniendo en cuenta que soy yo quien lo estoy refinando y te lo estoy vendiendo a ti y tú lo estás vendiendo más barato. ¿Por qué? Porque tienes una serie de bondades fiscales que Londres te las permite. Bueno, nos falta esa mentalidad. Nos falta esa mentalidad, pero con urgencia. No sé si le respondo. En parte, ¿Cuál era? pero me pone en bandeja la siguiente Vale, pregunta. venga. Entonces, si Gibraltar le da mucho dinero al Reino Unido, no pasa lo mismo con Ceuta y España, ¿verdad? Es lo contrario, es el modelo contrario. Ceuta le cuesta a España mantenerla en vida. Bueno, pues algo habrá que hacerlo para que no les cueste, ¿no? Es decir, Ceuta trae tráfico, trae muchas escalas de búnker, tiene una geografía similar a la de Gibraltar, limitado, con una zona de fondeo pequeña. Yo creo que se pueden hacer cosas. ¿Le respondo ahora? Sí. Sí, vale.